Ocenis García, el presidente del partido político Pro Ciudadanos. Allí con esa vista desde Caracas lo saludamos. Gracias por acompañarnos, Leocenis. Pues buenos días. Hola, hola, querido Carlos. Un gran abrazo a toda Colombia. ¿Cómo se pueden entender decisiones que comenzamos a conocer desde Washington? Decisiones de las cuales usted conoce muy bien, lleva más o menos 3 años yendo desde Caracas hasta Washington, hablando con diferentes delegados, de alguna manera haciendo una diplomacia para lograr este punto en el que estamos. Sí, efectivamente yo estuve muchísimas veces en la Casa Blanca y he hablado con varios de los representantes de la actual administración sobre el tema de las sanciones. Estoy absolutamente de acuerdo con el anuncio en su totalidad que ha hecho Juan González, porque tiene varias cosas interesantes. Número uno, Juan González dice que se van a aliviar las sanciones, en principio económicas, que tienen que ver con el área petrolera. Allí Estados Unidos resuelve un tema histórico que ha sido que Venezuela ha sido siempre un suplidor seguro y confiable de petróleo. Y como alguna vez le dijo el presidente Raúl Leónez, el presidente de Estados Unidos, después de las sanciones petroleras, entre comillas, del 59 contra Venezuela, por el tema de que Estados Unidos quería recortar la dependencia de petróleo de Canadá, México y Venezuela, es el terreno que los Estados Unidos abandonen en Venezuela lo van a terminar tomando los enemigos de Estados Unidos. Y así pasó en Venezuela. Vinieron las sanciones y ¿quién tomó el rol de Estados Unidos en Venezuela? Lo tomaron los rusos, los iraníes, los chinos, y con eso abrieron una puerta de influencia hacia toda América Latina. Entonces, el tema de las sanciones al país termina afectando a la gente común y termina afectando también a la oposición, porque una cosa que no se dice, Carlos, es que Venezuela es una economía rentista, donde los empresarios, a diferencia de Colombia, hacen negocios con el Estado venezolano, una economía estatista. En consecuencia, los mismos financistas de la oposición surgen de los empresarios que hacen negocios con la industria petrolera, y esos empresarios fueron acabados con el tema de las sanciones. Lo segundo que dice Juan González, que es sumamente importante, es que se van a mantener las sanciones individuales a los corruptos, lo cual yo he repetido en diversas ocasiones en Washington, en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado y en el Congreso. Y lo tercero que dice, y para mí es lo más importante y coincide con la carta que nosotros le hicimos llegar a la Casa Blanca hace 2 semanas, es que ese levantamiento de sanciones total, porque lo que ha habido es una apertura, está condicionado al comportamiento del régimen de Maduro. El régimen tiene ahora que comprometerse en 2 cosas que son fundamentales. Uno, una fecha precisa de elecciones presidenciales, pero lo más importante, que esas elecciones sean transparentes. Y para que esas elecciones sean transparentes, para mí tienen que tener 2 características sine qua non. La comunidad internacional, que incluye a Estados Unidos, que ahora va a ser un socio comercial, pero también a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, presidida por el secretario general de la OEA, a la cual el régimen de Maduro le ha cerrado las puertas. Entonces, lo que he visto, porque mucha gente en Colombia y en América Latina nos dirá, bueno, ¿qué está pasando? Estados Unidos flexibilizó con Venezuela, está apoyando la dictadura de Maduro. No, Estados Unidos está apoyando a la democracia, está apoyando a los demócratas y ha destrabado el juego. Ayer mismo el régimen de Maduro ha anunciado que va a reactivar las negociaciones en México. Y como saben todos, las negociaciones en México, así como las negociaciones que se harán en Venezuela, tienen un solo fin, que es terminar en un proceso transparente electoral, que no lo ha habido en Venezuela en los 20 años, porque las elecciones en Venezuela son amañadas, y lo que se está abriendo es una negociación que permita tener el acompañamiento real de la comunidad internacional, de Estados Unidos, de la OEA, y que podamos ir a unas elecciones donde, si el gobierno pierde, tenga unas garantías que pasan porque nadie los va a perseguir al día siguiente. Y si la oposición pierde, la oposición realmente diga, bueno, perdimos en buena lid, y no como ha pasado en los últimos años, que ha habido procesos realmente fraudulentos que no se corresponden con los estándares mínimos que necesitan unas elecciones para ser reconocidas por la comunidad internacional.
Leocenis, pero ¿habría un cambio también de Nicolás Maduro en su discurso? Lo sentimos un poco más moderado también ayer en las declaraciones que entregaba, sobre todo en estos temas económicos. ¿Usted cree que ese régimen de Nicolás Maduro está modificando un poco el discurso porque está viendo que no pudo soportar todas estas presiones económicas y que han llevado, por supuesto, también a unos temas muy complejos para su pueblo, para el pueblo venezolano, que vemos la migración cómo se ha extendido por toda Latinoamérica? Sí, claro, mira, yo soy, como tú lo sabes, un liberal en lo económico, yo soy una persona del centro derecha que cree en las privatizaciones, que cree en la economía libre, en la no regularización de la economía, en la limitación del Estado. Y en los últimos días se me es difícil criticar a Maduro, porque muchas de las cosas que yo predico, Maduro las está haciendo. Por ejemplo, no aumentó el sueldo el 1 de mayo, ha anunciado que va a poner acciones de empresas del Estado en la Bolsa de Caracas para privatizar. Y por supuesto que yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, Maduro está teniendo un viraje, sí, lo está teniendo. Maduro está haciendo una perestroika, como en la Unión Soviética, está haciendo un viraje en lo económico y está haciendo un viraje en el discurso, porque Maduro entendió que el modelo socialista fracasó y entonces está tratando de abrirse. Ahora, si se abre, bueno, viva Dios, pero eso no quiere decir que Maduro intenta ganar las elecciones del 2024, pero el hecho que haga unas reformas económicas no quiere decir que pueda ganar las elecciones del 2024, y te explico. El presidente Pinochet, que ha sido uno de los grandes reformadores económicos de América Latina, y para mí, desde el punto de vista económico, uno de los mejores presidentes de América Latina, repito, desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista de derechos humanos y políticos, bueno, hizo unas grandes reformas económicas y sin embargo perdió las elecciones. Así que todos los movimientos que está haciendo Maduro, reformando sus discursos e intentando ganar las elecciones. Ahora, ¿cuál es el reto que tenemos en la oposición? Tenemos un gran reto. El diputado Timoteo Zambrano dijo hace 2 días una crítica que en mi opinión es muy cierta. Él dijo, hay opositores que están en Venezuela interesados en hablar mucho con el gobierno, pero que no están interesados en hablar entre la propia oposición. En Venezuela ya no hay una oposición. En Venezuela hay varias oposiciones. Estamos nosotros, está Fuerza Vecinal, está la Alianza Democrática, está la MU, que lidera Guaidó. Entonces, ¿ahora qué nos toca a la oposición? Dar una discusión interna y entender que, bueno, se nos acabó lo que era nuestra principal tenaza, que era el tema de las sanciones. No, tenemos que hacer política, conectarnos con la gente, conectarnos con la clase media, conectarnos con los empresarios, conectarnos con la banca, conectarnos con los jóvenes, conectarnos con los estudiantes, hacer un gran plan de país y luego ir a un proceso de primaria que determine cuál es el opositor con mayor consenso para presentar no solamente un candidato, sino un proyecto de país. Porque el proyecto, en mi opinión, de la socialdemocracia y el proyecto del socialismo, en síntesis, el proyecto de las ideas colectivistas en Venezuela se agotó, porque para tú producir necesitas iniciativa privada, y para poder repartir, que es la prédica de los socialistas y de los socialdemócratas, necesitas producir. Entonces, en ese orden, producir, repartir. Y para producir necesitas medidas económicas liberales, que es lo que está necesitando el país y que es lo que nosotros abiertamente predicamos. Porque, mira, yo no sé si los ricos son un mal necesario. No sé si son un mal, pero necesarios son. Porque si tú acabas con los ricos, como se ha hecho en Venezuela, bueno, sufren los pobres y los ricos, pero en ese mismo orden, primero los pobres y después los ricos. Leocenis, el presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que lo que ha sucedido es básicamente un triunfo de la democracia, pero sobre todo también un logro de lo que él ha llamado cerco diplomático. ¿Usted qué opina sobre esto? Estoy totalmente de acuerdo con el presidente Duque, que por cierto es con el presidente toda la solidaridad que ha tenido con los venezolanos y a ustedes los colombianos, toda la solidaridad que han tenido con los venezolanos, que éramos la Suiza de América Latina, nos convertimos en la Haití, en la Zimbabue del continente, y los venezolanos han huido del sistema socialista en Venezuela. Colombia ha tenido una gran protagonismo en todo lo que ha pasado. Maduro se ha terminado entendiendo que su modelo fracasó, que necesitaba hacer unos acuerdos con el imperio, como llamaba Estados Unidos, para poder tener oxígeno, porque él está queriendo tener dinero para las elecciones del 2024.
y está haciendo y va a hacer unas concesiones democráticas. Esperamos que vengan también las liberaciones de presos políticos. Ahora bien, quiero también reconocer muy especialmente las gestiones del embajador Jimmy Storey, que ha sido un gran articulador de la oposición, un hombre sumamente inteligente, un amigo de la democracia y de Venezuela, que es el embajador de Estados Unidos en Venezuela, que hasta ahora no puede estar en Venezuela y está en Colombia, porque no hay embajada de Estados Unidos en Venezuela, pero suponemos, porque es lo lógico, que una vez que se reactivan las negociaciones económicas entre Estados Unidos y Venezuela, por lo menos deberá haber en Venezuela una oficina de intereses entre Venezuela y Estados Unidos, lo que permitirá que parte, y eso también es positivo, del personal diplomático de Estados Unidos vuelva a Venezuela. Leocenis, yo quisiera hablar puntualmente de este tema de las sanciones. Listo, entendemos que finalmente se le abre las puertas al petróleo venezolano en el mercado estadounidense, pero a la vez se le siguen cerrando las puertas en la Cumbre de las Américas. ¿Cómo podemos leer este doble rasero que hay en cuestión de sanciones? Yo lo entiendo perfectamente, porque Estados Unidos no está haciendo un acuerdo político con el gobierno, está haciendo un acuerdo estrictamente económico, que por cierto, vuelvo a repetir, le conviene mucho a la oposición para su discurso, porque uno de los discursos que tenían los sectores más pobres, los sectores de Y, el gobierno, era que esas sanciones eran pedidas por la oposición y afectaban a los pobres. Y efectivamente todas las encuestas de opinión importantes del país decían que la mayoría de la población pobre estaba en contra de las sanciones. Entonces Estados Unidos resuelve un tema que a ellos les conviene también, que es un tema energético, terminan ayudando a la oposición, quitando ese tema, ese lastre tan fuerte que había sobre el tema de las sanciones, porque mira, ayer hubo rumores de que se iban a levantar sanciones individuales a testaferros y personeros del gobierno. Las sanciones individuales son extraordinarias y tienen que seguir, no deben ser levantadas. Ahora, las sanciones al país, que son estas sanciones económicas, tenían que ser levantadas. En cuanto al tema de la Cumbre de las Américas, allí hay otro tema, que es el tema político, porque Estados Unidos no ha dicho, yo no escuché a Juan González, el jefe del hemisferio occidental de la Casa Blanca, diciendo que en Venezuela no hay violación de derechos humanos, que en Venezuela hay democracia, que en Venezuela hay un gobierno que respeta las libertades. No, eso no ha cambiado. En Venezuela sigue habiendo un gobierno totalitario y para nada el levantamiento de sanciones supone un apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, desde el punto de vista político, sigue habiendo un terreno que el gobierno tiene que abonar, una maleza que el gobierno tiene que cortar, una reputación que el gobierno tiene, y que eso no se resuelve de un día para otro. Así que a mí me parece muy lógico que Venezuela no esté invitada por Estados Unidos a la Cumbre de América. Lo que me pareciera muy es que se levantaran las sanciones y de una vez viéramos que se está recibiendo desde el punto de vista político a Venezuela, al gobierno de Nicolás Maduro, por Washington. Leocenis, rápidamente y para finalizar, ¿Juan Guaidó tuvo algún papel importante en estas negociaciones o en este levantamiento de las sanciones por parte de Estados Unidos? Lo que yo entiendo y lo que me ha compartido el embajador Jimmy Storey es que el embajador tiene un gran respeto y una gran opinión por el acompañamiento que ha hecho Juan Guaidó de estas últimas actuaciones de la Casa Blanca. Yo creo que Juan Guaidó sí, creo que Leopoldo López no está tan de acuerdo y alguna gente del Partido Voluntad Popular que hacía gobierno en el gobierno interino no está de acuerdo, pero creo que en el caso de Juan Guaidó sí está de acuerdo, porque además los políticos tenemos que tener los pies en la tierra y Guaidó sabe que el libreto del gobierno interino y de su figura se agotó y que hay que buscar una solución que termine en unas elecciones democráticas, ahora entendiendo que ya esta no es la Venezuela del 2020 ni del 2019, donde había un solo liderazgo que era de Guaidó, sino que ahora hay muchas oposiciones, hay gobernadores, hay alcaldes, y todos queremos un cambio democrático en el país, queremos llegar al poder, no queremos seguir en ese rol que ha estado María Corina, Leopoldo, Capriles, que llevan 20 años siendo oposición. Nosotros queremos ser gobierno. Usted, Leocenis, que también es periodista, ¿podría compartir este titular? ¿Petróleo para Estados Unidos a cambio de democracia en Venezuela? Sí, y me gusta.
Leocenis García, desde Caracas, ahí con la vista del Cerro del Ávila, que tan entrañable es para todos los colombianos. Gracias por acompañarnos aquí en Señal de la Mañana de la Radio Nacional de Colombia.